Un cordial saludo para el municipio de La Unión, mucho más especial por tratarse pues de la época en que nos encontramos, una época de regocijo, de cohesión social, que es la Navidad. Hoy vamos a hablar de la movilidad. Vamos a tomar un tema que denominamos transitando hacia una nueva movilidad. Y para introducirnos, irrumpir en este contenido del tema, vamos a empezar diciendo que la vida es eso. La vida es movimiento. El mismo cuerpo humano es movimiento. Tenemos unas autopistas que son las mismas arterias, las mismas venas por donde circulan miles y millones de células. Y es por eso que decimos que es movilidad, es movimiento la vida misma. Por ejemplo, si nos remitimos al sistema solar, entonces podríamos decir que el sistema solar se encuentra pues en la Vía Láctea. Y esa es una galaxia espiral que contiene miles de millones de estrellas. Así como en el mundo hay miles de millones de vehículos. Y también hay que decir que como la galaxia, como la Vía Láctea, donde pertenece pues, donde está el planeta Tierra, viaja a unas velocidades astronómicas, que ahorita les menciono pues nada más ahí por insinuar la cifra, viaja alrededor de un espacio intergaláctico. Y esa velocidad depende, es relativa si es sobre su propio eje o en su defecto hacemos referencia al tema de traslación, esa vuelta que da el planeta Tierra alrededor del Sol. En la primera, en ese movimiento sobre su propio eje, la Tierra va a una velocidad de 1.666 kilómetros por hora, 1.666 en promedio kilómetros por hora. Una velocidad pues realmente astronómica, como lo acabo de decir. Pero cuando es el movimiento, es el movimiento que llamamos traslación, no rotación, sino traslación, ese movimiento lo lleva a cabo el planeta Tierra alrededor del Sol en una velocidad promedio de 107.280 kilómetros por hora. Entonces, una primera pregunta para los actores viales y dentro de ellos particularmente los conductores, independientes si van en una motocicleta, en un vehículo o ahorita en esas patinetas eléctricas que se están volviendo pues muy comunes. ¿A qué velocidad nos trasladamos de un lugar a otro? Y además, ¿a qué riesgos nos exponemos cada vez que salimos a la calle? Bien sea en calidad de peatones, bien sea en calidad de conductores. Todos esos son aspectos que lo que motivan es una reflexión como la que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de transitar hacia una nueva movilidad, lo que estamos haciendo, como siempre en todos estos programas, es una invitación a reflexionar sobre un tema en particular, en este caso la movilidad. Lo que significa que en el municipio de La Unión es importante entender que estamos llamados a procurar una movilidad que sea más accesible, más incluyente, pero mucho más importante, que sea una movilidad más segura. Entonces, y este es un compromiso no solo institucional, hay que decirlo, no solo le corresponde a las instituciones, a las entidades, procurar una movilidad segura, accesible e incluyente. También es un compromiso de todo el cuerpo social. ¿Por qué? Pues porque todos de alguna manera somos actores viales y tenemos que contribuir a la protección de la vida en las vías. Entonces, la reflexión va en torno a eso, de eso pues con toda seguridad hemos escuchado con frecuencia referirse al tema pues en muchos medios, pero es importante reflexionar de manera continua sobre estos asuntos que todavía desencadenan en muertes trágicas en las vías de Colombia, en las vías del departamento, en las vías del municipio. ¿Cuántas personas
Infortunadamente, hoy ya no están, porque en el 2024, para solo referirnos a este calendario que ya está finalizando, han perdido la vida pues a razón de estos trágicos accidentes y el dolor que causa esto al corazón de la familia de esa persona. Entonces la reflexión es esa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos con urgencia que todos miremos en la misma dirección. ¿Y cuál es la misma dirección? Procurar a través de un esfuerzo colectivo que la movilidad en el municipio de La Unión sea una movilidad segura, accesible y además que sea incluyente. ¿Por qué incluyente? Pues hombre, porque hay personas que la manera de moverse, porque tienen dificultades sensoriales, porque tienen alguna condición de discapacidad, hace que se tenga que organizar las vías de una manera que no los excluya. ¿Por qué? Porque pertenecen al cuerpo social, porque son nuestros vecinos, porque son nuestros familiares, porque son nuestros amigos y porque hay un tema que siempre estamos insistiendo en este programa y es la importancia de la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo hacemos ese tema? ¿Cómo hacemos para transitar hacia una movilidad segura, hacia una movilidad incluyente, hacia una movilidad con mayor acceso? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Eso no lo hacemos como algunas personas creen que tiene que ser a través de, así como ese modelo pedagógico tradicional de otrora, ya no tan común en estos tiempos, donde por ejemplo se le daba el reglazo al estudiante, porque dice que la letra con sangre entra. No, no es así que lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es procurar entre todos vincularnos de manera decidida a construir dentro del municipio una cultura de movilidad segura, una cultura de movilidad con mayores accesos, una cultura ciudadana que nos permita hablar de mayor inclusión. Es eso lo que tenemos que hacer a través de una cultura ciudadana. O sea que aquí la respuesta frente a la pregunta ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera lo hacemos para materializar al interior del municipio una cultura de movilidad segura y además saludable y además sostenible? La manera de hacerlo es teniendo en cuenta de que si nos vinculamos todos en ese propósito, podemos ser reconocidos e independientes si no nos reconocieran. Lo importante es que eso se traduzca en una movilidad donde nadie me hace daño, donde yo no le hago daño a nadie. Ese es el propósito pues, de la reflexión. ¿Cómo lo hacemos? A través de una cultura ciudadana. Con pedagogía y cultura ciudadana podemos materializar ese cometido. Hace años, cuando tuve la oportunidad de ser inspector de policía y tránsito en este municipio, recuerdo con curiosidad que empezamos a llevar a cabo unas tareas, desde la inspección de policía y tránsito, a llevar a cabo unas tareas de pedagogía social. Y entonces recuerdo que para esa época, pues a las personas les resultaba muy cómodo y en realidad puede ser cómodo, pero de todas maneras les resultaba cómodo andar, pues en vez de casco se ponían pues una goliana, una gorra o un sombrero, y el casco pues por ningún lado, en zona urbana y zona rural. Entonces empezamos con un trabajo de pedagogía social en los colegios, con los grupos organizados, con el comercio, y empezamos a distribuir volantes y además señalamos que había una fecha en la cual íbamos a hacer unos comparendos pedagógicos, y una vez surtidas esas 2 semanas de comparendos pedagógicos, lo que íbamos a empezar a hacer era a exigir, conforme a lo que dice el Código Nacional de Tránsito, pues la utilización del casco en particular y el cumplimiento de las demás normas que hacen que podamos hablar de una movilidad más segura. Y la intencionalidad de esa pedagogía social no era reprimir a los conductores, al contrario, era hacerles entender que necesitábamos de ellos para que se vincularan en el propósito de una movilidad que en ese tiempo hacíamos referencia a lo que acabo de señalar, una movilidad más segura, más saludable y además más sostenible. Entonces,
Es un tema pues al que se le trabajó duro, y recuerdo entonces que, por ejemplo, en Mesopotamia, cuando íbamos, bueno, y entonces nos decían algunos muchachos, y es que eso también funciona acá, en el corregimiento, y pues claro, porque es que el tema de la ley entendida como la voluntad popular, porque es eso la ley. La voluntad es la expresión de la voluntad popular. Somos nosotros los que de alguna manera hacemos la ley. ¿Por qué? Pues porque nosotros delegamos como en especie de una fiducia a unos representantes a la Cámara, por nuestro departamento, por circunscripción nacional a los senadores, para que ellos en el Congreso de la República pues hagan leyes. Y entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos algunas necesidades, y esas necesidades necesitan, como lo hemos dicho, unos satisfactores. Y la inseguridad vial, porque también en el concepto integrador de seguridad también está el tema de la inseguridad. Y la inseguridad vial se traduce cuando no hay esa cultura ciudadana. Entonces llegábamos y les decíamos a la gente, hombre, pues claro, porque es que es en todo el territorio nacional. El marco de acción, el radio de acción de la ley es nacional. Entonces también es para Mesopotamia, también es para la Almería, también es para las Colmenas, para todas las veredas. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de un accidente, el riesgo de un incidente que tenga que ver con la movilidad, pues está en cualquier momento. Infortunadamente, pues puede traducirse eso en una fatalidad. Y entonces es por eso que también es importante que, más allá de llegar y colocar comparendos y más comparendos, de lo que también se trata es de hacer pedagogía, de hacer una advertencia, de sugerir cosas. Vea, hombre, abroches el casco. Vea, hombre, estás mal parqueado. No puedes parquear ahí, móvete más bien para allí. No, eso no se trata de caerle encima al conductor, sino que además no dejar que se desdibuje el tema humano. Y pues claro, también funciona el tema de las multas, pues porque eso de alguna manera se traduce en unos ingresos propios para el municipio, pero la pretensión institucional no puede circunscribirse al tema de atropellar al conductor porque tengo el afán de recaudar unos fondos que tengan ese concepto del tema de la movilidad. Entonces, con el tema de la pedagogía y cultura ciudadana, así lo podemos lograr. Otro punto que podríamos llevar a cabo acá es aproximándonos al marco legal. El marco legal del tema de la movilidad es la Ley 769 de 2002. Entonces yo no estoy diciendo acá, ni tampoco en ningún programa, que por el hecho de yo mencionar algunos enunciados normativos, lo que pretendo es dar un curso legislativo, un curso pues de bifurcaciones jurídicas. No, lo que yo estoy haciendo acá es simplemente hacer una reflexión y soportarla en lo que jurídicamente tenemos en nuestro país. Es decir, no me lo estoy inventando yo, ya eso está ahí, no hay nada nuevo bajo el sol. La Ley 769 de 2002 pues nos dice, prescribe una cantidad de enunciados, y esos enunciados pues tienen un carácter vinculante, de tal manera que sí es importante no conocer la ley de pasta a pasta. No es necesario aprenderse de memoria, entonces yo soy conductor, entonces me tengo que aprender la ley del Código Nacional de Tránsito, la Ley 769 de 2002. No, se trata de al menos saber de que eso existe. Entonces, en la respuesta a cómo lo hacemos, retrotraigo pues el mensaje, recurrimos a la pedagogía y cultura ciudadana. Ese desarrollo de esas actividades pedagógicas pues se pueden surtir en las instituciones educativas, sean públicas, sean privadas, en las mismas empresas, también sean públicas o privadas, y en diferentes espacios, en jornadas de sensibilización. ¿Para qué? Para que la gente sienta de que están dirigidas es precisamente al cuidado de la vida. Es de eso que se trata. Y decía entonces que la otra manera seguida del tema de la pedagogía y cultura ciudadana es el tema de una aproximación básica a las caracterizaciones, a los principios rectores de la Ley 769 de 2002. ¿Por qué?
Pues porque yo lo que necesito como peatón, lo que yo necesito como conductor, es saber de que hay una norma que existe y que yo estoy sometido a esa ley, al ordenamiento jurídico en términos generales, y entonces ahí me dicen que si voy en contravía al contenido de la ley 769 de 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, pues lo más seguro al otro lado de esa orilla es que a mí me sancionen, que a mí me coloquen me impongan una orden de comparendo, y muchas veces las personas reconocen la comisión de una falta, la comisión de una infracción, y eso hace de ellos que sean gallardos. Pero hay otros que, sabiendo que están incurriendo en una infracción en los términos de la ley 769 de 2002, sabiendo además que están transitando en contravía a lo que dice la ley 769 de 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, se emberracan. Y entonces les incomoda cuando los abordan, cuando les dicen, venga hombre, lo que pasa es que usted es el dueño de esa moto, usted en los términos de la misma Constitución tiene derecho a la libre locomoción, pero la ley dice de que no en el estado de embriaguez en que te encuentras. Pero la ley dice de que debes respetar las señales de tránsito. La ley dice que no puedes estar mal parqueado. Y la ley dice esto, y esto, y es todo lo contrario a lo que estás haciendo. Entonces, a razón de eso, tenga una, tenga dos, tenga tres infracciones, y ojalá pues no sea en este mes de diciembre, porque entonces se daña la Navidad. Y es eso lo que también tenemos que tener en cuenta, y debemos reconocer que nadie es perfecto en el mundo, perfecto solo Dios, pero que nosotros podemos transitar en este recorrido que es la vida entendida como movimiento. Tenemos que transitar esta vida siendo respetuosos, no solo de las diferencias, de los puntos de vista de los demás, como tanto hemos insistido en estos programas, sino además siendo muy respetuosos de nuestro ordenamiento jurídico. Y una manera de ser respetuosos del ordenamiento jurídico es sabiendo de que la norma existe, es sabiendo de que yo no puedo andar en contravía al contenido del ordenamiento jurídico, porque hay unas consecuencias. La vida es un proceso de acción-reacción. Y en este caso, mis acciones, si son contrarias a derecho, tienen una reacción, y en este caso jurídica, que se traduce en una sanción que muchas veces pues la gente se molesta con ellas. Y bueno, y ahí ya se vuelve pues problemático el asunto, aunque también hay unas garantías conforme al proceso debido, el artículo 29 constitucional, que dice, venga, vamos a reevaluar esa conducta, vamos a mirar si yo realmente sí estaba en estado de embriaguez, vamos a mirar si yo sí estaba transitando en contravía, vamos a ver si hay de pronto algo para demostrar de que es todo lo contrario y que no es a mí sino a otro, o en su defecto a ninguno, a quien tiene que imponerle esa multa de tránsito. Bueno, eso de esa manera. Las estrategias de pedagogía y cultura ciudadana lo que hacen es promover la seguridad vial. En eso podemos estar de acuerdo, el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito. Eso es todo lo que estamos buscando. Ahora, la señalización vial y la corresponsabilidad. Entonces, institucionalmente sí hay que ser muy cuidadosos en el tema de la señalización. ¿Por qué? Porque entonces después, pero es que no está señalizado, yo que iba a saber de que aquí estoy en contravía. Entonces resulta de que pues si yo no conozco el municipio, ¿yo qué voy a saber si aquí es contravía? Si aquí, por ejemplo, buscando una dirección, me meto por donde no es. Entonces también pues hay un tema de corresponsabilidad, y el tema de la corresponsabilidad implica de que nosotros tenemos que llevar a cabo institucionalmente, cumplir unas tareas para que los actores viales también vean de que esa tarea está cumplida y en consecuencia se contagien para también formar parte del cumplimiento eficaz de esas normas. ¿Por qué? Porque la eficacia, como dice un ilustre jurista, la eficacia de la ley no puede ser simbólica. La eficacia tiene que ser realmente una concurrencia entre lo que dice el contenido normativo y lo que se hace para que se cumpla el ordenamiento jurídico. Juntos tenemos que buscar entonces hablar el mismo lenguaje, mirar en la misma dirección como ciudadanía, sensibilizarnos sobre la importancia de cuidarnos en la vía y evitar siniestros viales. Esas son tareas que
es bueno que de vez en cuando nos recuerden. La mamá, cuando nos despide la mamá, el familiar, la pareja, cuando nos despedimos, porque me voy a mover de un lugar a otro, voy a recurrir a ese ejemplo que yo hacía al principio, el tema de la traslación. Entonces, porque una cosa es darme una vuelta aquí en la cuadra, ¿cierto? Rotar, y otra cosa es trasladarme de este barrio a otro barrio, de este municipio a otro municipio. Entonces siempre está diciendo, hombre, que Dios te acompañe, cuídate mucho, y pues eso tiene que calar en el subconsciente, tiene que instalarse de tal manera de que yo tengo que hacer la lectura de que la persona, mi mamá, mi pareja, mi amigo, mi familiar, la persona para la que yo realmente significo algo, cuando me dicen cuídate mucho, lo que me está diciendo es, hombre, vas a trasladarte, en esa traslación pueden haber incidentes, pueden haber accidentes, puedes verte expuesta a una cantidad de cosas, no tienes que andar por el mundo como si fueras un paranoico, como andar así excesivamente a la defensiva, aunque para conducir sabemos pues de que es así que tenemos que conducir. De todas formas, ese cuidado es un cuidado de la vida. La vida es movimiento, pero también la vida es cuidado. Tenemos que cuidarnos y la tarea fundamental de cada uno de nosotros es cuidarnos en las vías. La invitación entonces es a que cambiemos juntos la forma de movernos. Tenemos que ir transformando, mutando, fortaleciendo esa manera en que hemos venido concibiendo la movilidad. Y la invitación entonces también es movernos. ¿Y cómo nos vamos a mover? Nos vamos a mover de una manera elemental, teniendo muy claro cada uno de que lo que tenemos que hacer es movernos sin hacer daño. Es movernos sin tampoco sufrirlos. Y para movernos sin hacer daño ni sufrir daños, entonces tenemos que hablar el mismo lenguaje, mirar todos como cuerpo social en la misma dirección. Entonces yo sé que si yo manejo una motocicleta de alto cilindraje o una sencilla o incluso una patineta eléctrica, yo debo ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque tampoco puedo estar utilizando la cantidad exagerada de maniobras peligrosas que uno ve cuando es conductor, cuando en la vía ves una cantidad de maniobras que uno dice, por Dios, pues gracias a Dios pues no pasó nada, y uno hace más fuerza que la persona que va ahí haciendo esa clase de maniobras, y ni se diga pues los que quieren en medio de la vía, transitar pues en una sola llanta. Y le aseguro que donde las motocicletas fueran de una, pues yo no tengo nada en contra de los que les gusta hacer esas maniobras, pues yo pienso que esas personas las pueden hacer donde no coloquen en riesgo a otras personas. ¿Por qué? Porque si no tiene contemplación o con el cuidado personal, pues entonces no coloque en riesgo a otros. Y entonces, por ejemplo, una vía, un poco de carros, motos, y el otro pues una sola llanta, y yo aseguro que donde las motocicletas fueran una sola llanta, entonces la gente estaría diciendo, hombre, ¿por qué no se inventaron esto mejor de dos llantas? Pero bueno, así es, y muchas veces tenemos la habilidad, la destreza de complicarnos la vida. El mensaje que estamos diciendo acá, independiente de si quieres andar en una sola llanta o en las dos para la cual fue diseñado el vehículo, es que nos cuidemos, que cuidemos a otros, que no nos hagamos daño y que tampoco lo suframos. Entonces es por eso que es importante hablar en el mismo lenguaje. ¿Qué actitudes viales esperan de nosotros a la luz de la ley 769 de 2002? ¿Qué actitudes? ¿Cuáles son algunas de esas actitudes que debemos tener los actores viales? Todos somos actores viales de alguna manera. Entonces, por ejemplo, podríamos referirnos en primer paso a la fuerza de la racionalidad. La fuerza de la racionalidad. Colocar sobre la mesa la fuerza de la razón, el entendimiento, el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque si yo coloco la fuerza de la racionalidad, si yo le pongo especial énfasis a la racionalidad, a la razón, entonces yo podré transitar con seguridad y no colocarme en riesgo ni colocar en riesgo a los demás. Es de eso que se trata. Esa sería pues una primera actitud que a manera de sugerencia estamos aquí señalando pues en este programa. Una segunda actitud a la que podríamos referirnos es, por ejemplo, la relación amigable con el medio ambiente. Esa relación amigable con el medio ambiente puede incluso convertirse en una filosofía de vida. Hay personas que dicen, hoy no voy a ir en el carro, hoy no voy a ir en la moto, hoy voy a ir en cicla, hoy voy a ir caminando. Y eso es una manera
Eso incluso en las empresas de carácter público, no sé si en las privadas, porque realmente pues en este momento no tengo conocimiento, mal haría pues en aventurar un comentario de esa naturaleza. Sé que en la empresa privada, por ejemplo en las alcaldías, hay un incentivo para el personal que no llega en vehículo, moto, carro, ni patineta eléctrica, sino que además llegan, por ejemplo, es en bicicleta. Debería haber también un incentivo para los que llegan caminando, pero igual a lo que quiero referirme es que una actitud que se espera de los actores viales es esa relación amigable con el medio ambiente, y nuestra relación amigable con el medio ambiente tiene que ver con esa filosofía de vida. Hoy no llevo el carro, hoy no llevo la moto, hoy lo que voy a ir es caminando, hoy lo que voy a ir es en bicicleta, y eso está muy bien de cara a esa segunda sugerencia que estamos haciendo. Ahora, cuando estamos, por ejemplo, en los vehículos, pues sabemos que lo que estamos haciendo es contaminando el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque ese monóxido de carbono sumado, el de mi vehículo, a cientos de vehículos más, eso lo que hace pues de alguna manera es generar una enorme polución que se traduce también en enfermedades de distinta índole para el mismo cuerpo social. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata no de dejar el carro. Sí, yo transito en carro, me muevo en la moto, pero hay momentos en que no es necesario utilizar el vehículo. Entonces este día para mí voluntariamente será un día sin carro, será un día sin motocicleta. Hoy voy a caminar, hoy voy a utilizar transporte público, hoy voy a irme caminando o en bicicleta. Esa pues es una segunda invitación. Una tercera invitación, habiendo tantas invitaciones en este orden de consideraciones, podría ser la de transportarnos pues, como lo acabo de decir, a pie, y eso no solo pues aportaría al bolsillo, sino a nuestra salud, ¿cierto? Caminar nos hace bien. Entonces, podríamos pasar entonces en este orden a las estrategias de capacitación que podemos sugerir, porque decimos, bueno, una cultura de pedagogía, una cultura ciudadana. ¿Cómo lo hacemos? Con pedagogía, con cultura ciudadana. Bueno, y listo. Y dentro de esa pedagogía, por ejemplo, ¿qué capacitaciones podríamos dar en el tema de movilidad? Y entonces hoy, por ejemplo, que estamos en un mundo que tiene pues especial importancia las tecnologías de la informática y la comunicación, podríamos recurrir a esos espacios virtuales de educación que incluyan experiencias gamificadas. Las experiencias gamificadas son esas actividades que incorporan elementos de juegos y otros contextos como lúdicos para hacer divertido el video, el tema de la virtualidad, que no sea aburrido, y que detrás de esa virtualidad en la educación pues haya, aparte de la lúdica, aparte de la pedagogía utilizada ahí, haya un mensaje con ocasión a la importancia, a la preservación de la vida, que es el regalo que Dios nos da, pero que nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Hay otras estrategias, por ejemplo, el tema teatral, con la creación de piezas escénicas. También, eso es un aporte de la cultura. Hacer, por ejemplo, dramatizados, cortometrajes, piezas escénicas que nos permitan hacer la reflexión en torno al tema pues, de una movilidad segura, una movilidad saludable, una movilidad sostenible, una movilidad con mayor acceso, una movilidad incluyente y una movilidad que nos permita disfrutar la vida. No salir uno ahí como toreando motos pues al parque principal de la Unión sin saber pues cómo cruzo de una calle a otra, y es ahí donde se vuelve complicado el asunto. Vamos a pasar para ir concluyendo en el tema de los aspectos generales del marco legal. Yo decía entonces que no se trata de que cada actor vial conozca, por ejemplo, el contenido del Plan Estratégico de Seguridad Vial en el municipio, ni tampoco conozca, por ejemplo, el contenido de la Ley 1503 de 2011 que habla del tema de la seguridad vial. No se trata solo de eso, que son 25 artículos, entre otras cosas, de esa ley. Se trata de que en cuanto a los aspectos generales del marco legal que tiene que ver con la seguridad vial, con la movilidad, entendamos de que hay un mensaje central, y es la protección de la vida en las vías de la Unión.
en este caso de la unión. Es fundamental que seamos respetuosos del ordenamiento jurídico. El derecho, y lo hemos dicho ya en otros escenarios como este, es el conjunto de normas que regulan nuestras conductas de relación. Y nosotros cuando somos conductores, cuando somos peatones, nos estamos relacionando en esa caracterización genérica que es la movilidad. Y entonces, el derecho, en este caso la ley 769 de 2002, para entenderlo pues de esa manera, lo que hace es regular nuestras conductas de relación, nuestra relación en las vías de nuestro municipio. Entonces nos preguntamos, ¿cómo nos relacionamos en la vía? Por ejemplo, podríamos decir entonces que por allá hay un autor que se llama Epicuro, que es el precursor del contrato social, como también lo fue pues Juan Jacobo Rousseau. Ellos hacían referencia, más que todo pues este primero, en afirmar que una sociedad debe estar presidida por el derecho, Una sociedad debe estar presidida por el derecho. De ahí la existencia de un ordenamiento jurídico. Ahora, dejando aparte, y tenemos que dejar aparte, ideales abstractos de justicia y dignidad humana. ¿Por qué? Pues porque el derecho no es otra cosa que un pacto de utilidad. ¿Y por qué un pacto de utilidad? Un pacto de convivencia, como los manuales de convivencia pues que tienen en los colegios. Ese pacto de convivencia lo que busca es, o lo que tiene por objeto, es que no nos lesionemos recíprocamente, que yo no le hago daño a nadie, pero nadie me hace daño a mí. Y en este caso particular, la manera de relacionarnos en las vías me permiten sustraerme, en el mejor de los casos, de incidentes que puedan traducirse pues, en una tragedia de carácter familiar. Entonces, ahora, en cuanto al tema del marco legal, para finalizar, lo que digo entonces es, tengo la ley 769 de 2002, tengo unas normas afines y otras concurrentes, y todo se traduce en que en el desarrollo de lo dispuesto por el artículo, por ejemplo, 24 de la Constitución, tenemos el derecho a la libre locomoción, pero hay unas normas a las que nos tenemos que someter, y además esa norma a la que estamos haciendo referencia también tiene unos principios rectores que son la seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, la libre circulación, la educación y la descentralización. ¿En qué nos concentramos? Dentro de estos principios, fundamentalmente la educación. La educación es el camino, y el camino es la vida, la vía, y en la vía te queremos vivo. Juan Yalí Abogados, para servirles siempre. Dios los bendiga.